Hola a todos, bueno, voy a continuar la clase. La vez pasada estuvimos hablando de estos sistemas lineales. Vamos a abordar 3 casos que platiqué en la sesión pasada. Pero antes de continuar quiero también hablar de algo que nos va a ser muy útil, que tiene que ver con esto obviamente, y son unos diagramas. Estos diagramas se conocen como espacios fase o espacio de las fases o espacio de fases, ¿ok? Ya sea espacio, fase o espacio de fases, está bien dicho en la literatura, ¿va? ¿Qué es esto? ¿Qué es el espacio fase? El espacio fase va a ser una representación gráfica, entonces básicamente es una representación vectorial aquí lo dejo, vectorial de un sistema dinámico o de un sistema de ecuaciones diferenciales. Ay, me equivoqué aquí. Entonces es de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, voy a hablar en general para sistemas planos. ¿Qué es un sistema plano? Un sistema plano está definido así. Mira, yo te voy a dar x' igual a una funcional en general que va a depender de x. Ya habíamos dicho en alguna clase previa que esto es una ecuación autónoma, porque no tengo dependencia explícita del tiempo aquí por separado. Y si mi problema vive solamente en R2, dices que tu sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema plano. ¿Ok? Entonces, esto es un sistema plano, independientemente que sea f. Bueno, algo que sí sabemos es que f va a tener componente f1 que depende de x1, de x2, y vas a tener la segunda componente que a su vez va a depender de x1 y x2. En pocas palabras, es una función que va de R2 a R2, ¿no? Mediante los abiertos que viven en X a, pues, cada una de las componentes en F, ¿no? Bueno, ok, ya tenemos esto. Esto es un sistema plano y vamos a hablar de los espacios fases, donde te menciono que por definición van a ser una representación vectorial del sistema de ecuaciones definido dado así. Entonces yo te voy a poner aquí que la representación gráfica que tú vas a poner va a ser esta. Tú vas a tener un punto x1, x2 y el espacio fase es el campo vectorial que producen las ecuaciones diferenciales en forma directa. Así, ya. Esto es el espacio fase. Tú vas a asignar un punto en el plano x1, x2. No sé, pensemos que aquí tengo la componente A y aquí tengo la componente B. Bueno, ese es tu punto, ok, este es A y esto es B. Pues el campo vectorial que va a producir va a estar dado por esto. ¿Quién es eso? Pues es F1 evaluado en x1, x2, F2 evaluado en x1, x2. Entonces aquí vamos a poner una flechita que va a tener estas componentes. ¿Cuáles componentes? Pues las que vamos a pintar aquí abajo. Va a tener componentes F1 evaluado en A, B, F2 evaluado en A, B. Y esto te va a dar una resultante, ¿ok? Entonces la componente horizontal del campo va a ser F1 y la componente vertical va a ser F2. Bueno, eso es esto, ¿ok? Y eso es, la resultante pues es F. Esta flechita es el vector de campo que originó este punto con componentes A, B, ¿ok? Y en general para cualquier punto en el espacio fase, pues estas pueden ir para cualquier lado. ¿Por qué? Porque esto puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo, ya va a depender de quién sea F cuando la evalúes
en la primera componente y en la segunda componente. Entonces estas, no sé, tales son así, tienen formas diferentes, amplitudes diferentes. Ya sabes eso de los vectores que tienen magnitud y dirección que te enseñan desde la secundaria, ¿no? Entonces esto viene así, no lo sé, estoy inventándome esto. Ok, ahí está. Ese es tu campo vectorial. Ese campo vectorial es el espacio-fase. Punto. Es muy sencillo de implementar como tal el concepto. ¿Ok? Es una definición. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro cómo se puede retratar el espacio-fase de un sistema de ecuaciones diferenciales. En mi ejercicio voy a tomar un problema lineal. ¿Por qué? Porque si tomara uno no lineal, esto realmente sí podría ser realmente muy complicado de graficar. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo lineal. Ejemplo. Voy a tener este problema. Digo, x' igual a 0, menos 1, 0. No es cierto, aquí déjame lo corrijo. Y aquí vamos a poner 1, 0 por x. ¿Qué es esto? Recuerda que x es x1, x2. Entonces estoy diciendo que x1' es igual a menos x2 y que x2' es igual a x1. Espero que hasta aquí no haya alguna confusión en cómo obtuve esto. Yo estoy proponiendo este ejemplo. Entonces haces el producto y obtienes que x1, la primera componente debe ser menos x2 y que la segunda componente es x1. ¿Ok? Puedes notar que si tú quieres resolver la ecuación x1, pues necesitas encontrar x2, pero si necesitas encontrar x2, pues necesitas encontrar x1. Entonces es un problema acoplado, ¿no? Son dos ecuaciones como tal que están unidas entre sí en forma sistemática. Pero ahorita nos podemos ahorrar la parte de resolverla, porque todavía no te enseña a resolver esto, pero podemos hacer esto del espacio-fase. ¿Qué va a ser el espacio-fase? Pues el espacio-fase va a ser la representación que le vamos a crear cualquier punto x1, x2 en este plano a x1', x2'. Este es x1, ok. Entonces vas a decir, x1, x2 como un punto va a tener componentes x1', pero x1' es menos x2 y x2' es x1. Entonces cualquier punto aquí te lo va a mandar a este vector, ¿ok? Mediante la ecuación diferencial. Dibujamos el plano. Me salió horrible, lo siento. Voy a tratar de mejorar ese plano. Aquí. Ahí está. Perdón si no dibuja aún muy bien estas cosas, pero reconozco que me cuesta trabajo. En fin, ahí está mi plano, x1, x2. Y te digo, cualquier punto te lo va a montar a este vector, ¿ok? Entonces, comencemos de una manera muy inocente a resolver o a ver cómo van siendo los vectores que van a definir este espacio vectorial. Pensemos que tenemos el punto 1,0. El punto 1,0 te lo va a mandar al... Dices, la primera entrada es menos x2, pero x2 vale 0, entonces te lo manda al 0. Después la segunda componente x1, pero x1 vale 1. Entonces el punto 1,0, que quizás esté aquí, va a tener un vector, que voy a poner quizá en rojito, que va a tener componente 0,1. Entonces va a tener una flechita asociada que apunta así. Podemos hacer lo mismo con el punto que está acá. Ese va a tener coordenada 0,1. Y ese a dónde te lo va a mapear. Dices, la primera entrada del vector va a tener componente menos x2, pero x2 vale 1, entonces esto va a ser menos 1. Y la segunda componente es x1, pero x1 vale 0, entonces el vector asociado al punto 0,1 va a tener una componente menos 1 en el eje x y 0 en el eje vertical. Entonces el vector va a apuntar así, mira. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo para el menos 1,0 y vas a notar que el menos 1,0 va a apuntar en la dirección 0, menos 1 y el punto que es
0, menos 1 va a apuntar en la dirección que es 1,0. Entonces, si tú estás aquí en el menos 1,0, el vector va a apuntar en dirección 0, menos 1. Va a apuntar así. Si estás en este punto, en el 0, menos 1, que quizás esté por aquí, el vector va a apuntar así, en la dirección 1,0. ¿Ok? Te puedes ya ver más hábil porque ya eres grande, ya eres un universitario y decir, pero me puedo tomar todo el eje positivo horizontal. Y eso lo puedes poner para cualquier punto. Aquí x, 0, dices, pues sigo la línea de cómo va esto definido en el sistema, y dices, la primer componente del vector va a ser menos x2, pero en este caso la componente 2 vale 0, entonces aquí va 0, x1. Ok, este punto va a tener este vector. Si yo estoy en el punto x0, no es cierto, en el punto x, 0, sí, el vector siempre va a apuntar en la dirección 0, x, va a apuntar siempre hacia arriba. Entre más cerca del 0, la magnitud pues va a ser más chiquita. Entre más lejos estés, la magnitud aumenta como aumente x. Entonces el campo vectorial va a ir así para cualquier punto que esté sobre el eje positivo horizontal. Lo mismo lo puedes plantear para el eje negativo, menos x, 0, y el punto menos x, 0 va a producir vectores que estén en dirección 0, menos x. Entonces todos los vectores que van a estar de este lado van a apuntar hacia abajo, con la misma razón de que si estás más lejos apuntas más hacia con una mayor magnitud, y así sucesivamente. ¿Ok? Lo mismo lo puedes aplicar o considerar si tú estás, por ejemplo, en el eje vertical, y yo no sé, ahora tal vez estés aquí. Si estás ahí, tal vez estás en el punto 0, x, a una distancia x desde el origen, y eso te lo va a mandar al vector menos x, 0. Entonces para cualquier punto que esté en esta parte, pues te va a mandar vectores así. Por último puedes ver el eje 0, menos x, o es decir, la parte de abajo, y esto te lo va a mandar al vector x, 0. Entonces vas a tener flechitas que apuntan así. Bueno, esto es un poco más grande, ahí está, ¿no? En fin, está muy padre, pero esto está solamente sobre los ejes. ¿Qué pasa si yo tomo el punto x, y? Tal vez ando aquí, mira. Bueno, el punto x, y va a tener componentes menos y, x. Entonces, si este es positivo, porque estoy en el cuadrante positivo, x y y son positivos, la componente x del vector asociado a este vector va a ser menos y, entonces va a apuntar hacia atrás la primera componente. Y la componente vertical va a apuntar hacia arriba porque x es positivo, entonces esto va a tener una resultante así, mira. Y lo puedes preguntar para todos los puntos. Quizás te voy a spoilear desde ahorita, pero el espacio fase que vas a producir justamente van a ser órbitas cerradas y van a ser estas. Ups, lo siento. Y todas van a tener esta cosa, mira. Y si te percatas, justamente estas líneas que están aquí van a ser como las tangentes a esas órbitas cerradas que estoy pintando a propósito en forma de círculo. ¿Sí me explico? Date cuenta que aquí este vector iba a ir así. Aquí va así el vector tangente. Acá el vector tangente va a ir así más o menos. Y aquí justamente se hace hacia abajo, ¿verdad? Van a tener esta forma. Ya después vamos a ver que basta con dibujar las flechitas sobre las órbitas que estoy dibujando aquí. Y entonces el espacio fase va a ser esto. Estas líneas que estoy dibujando con sus flechitas es lo que representa el espacio fase.
esta información nos va a ser muy útil porque nos va a dar utilidad de cómo se comportan los problemas dinámicos. Concretamente esto es a lo que se le conoce como un oscilador. Los físicos les mama decir que esto es un oscilador armónico, porque literalmente se comporta como un resorte. Es algo que aumenta, disminuye, forma un ciclo, ¿sí? Hay muchas cosas que les gusta hacer así en la naturaleza, son cíclicas. Y bueno, creo que de esta parte por el momento lo dejo. De todas maneras, más adelante cuando veamos más ejemplos, bueno, más sistemas ya concretamente, voy a hacer sus espacios fases. Entonces ahí quizá pueda quedar todavía más claro qué es esto del espacio fase. Simplemente es una representación gráfica del espacio vectorial que produce un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso, para este problema, el espacio fase pues es esto, son estas líneas, estas flechas mejor dicho, ¿va? Es el campo vectorial. Bueno, creo que aquí lo dejo para que lo suba, y ahorita a continuación hago mi otro video que pues continúa con estas cosillas igual. Bye.